Vamos a compartir un poco de relacionado a este tema, siempre tratando de correlacionar para que nos podamos ubicar de manera, eh, digamos, correcta entre lo que tiene que ver la parte recuperativa con la parte preventiva promocional. Siempre tener en cuenta el cuadrito este de la historia natural de la enfermedad, ¿no? Para correlacionar el desarrollo de una enfermedad tanto en su periodo prepatogénico y patogénico en relación a las actividades y lo que tenemos que hacer en la parte de prevención primaria, secundaria y terciaria, ¿no? Con cada uno de sus este, puntos a desarrollar en el ámbito en el que estemos. Y entrando ya de lleno al tema, salud familiar, vamos a tocar un poco de lo que es la base conceptual, la definición. Dentro de esto vamos a hablar de tipos de familia, su estructura y las funciones de esta. Vamos a hablar también de algunas técnicas, herramientas o instrumentos que sirven para los médicos, en este caso de atención primaria, para el abordaje en lo que es eh, la parte familiar. Desde el punto de vista eh, biopsicosocial, ¿no? En la persona, la familia y la comunidad, ¿no? Vamos a hablar también de lo que son familias con factores de riesgo, los momentos en los que se suelen estar más expuestas, y vamos a atacar un poco de lo que es violencia familiar y su repercusión, no tanto en la comunidad, sino en la sociedad en general, ¿no? Como base conceptual, vamos a encontrar muchas definiciones en cualquiera de los textos que tomemos o que consultemos o que nos sirva de orientación. Básicamente, el que mencionamos acá es el estandarizado por la ONU, ¿no? Donde como concepto define que es el grupo de personas del hogar, ¿no? Que tiene cierto grado de parentesco, ya sea sanguíneo o por otra modalidad de adopciones, matrimonio, y que está limitado por lo general a una cabeza de familia que es el que se encarga, digamos, de llevar la orientación, la batuta, junto con los miembros de esta, ¿no? La esposa, los hijos, ¿no? Que forman esta familia. Ese es desde el punto de vista conceptual de la ONU, ¿no? Repito, vamos a revisar algunos otros textos y de repente vamos a encontrar este, eh, definiciones un poco más variadas, ¿no? Como tipo de familia, lo tradicional que vamos a ver son estos tipos: la familia nuclear, digamos que la familia con la totalidad de sus miembros, por decirlo así, ¿no? Compuesta por cada uno de los actores con su respectivo rol, ¿no? Padre, madre, hijos. Vamos a encontrar también otros contextos de tipos de familia de acuerdo a ciertas realidades específicas, como por ejemplo las familias binucleares, ¿no? Que viven en un solo domicilio, por decirlo así, un solo domicilio, ¿no? Y no vive una, sino viven dos o de repente más familias, ¿no? Eh, Cada una con sus integrantes propios, ¿no? Familias extensas, cuando consideramos a los a abuelos o otras personas más eh, directas o afines a esta familia, los equivalentes familiares, ¿no? Que son no necesariamente los abuelos, de repente son otros actores que eh, de repente tienen este tipo de roles y forman y son considerados como parte de las familias, y las familias monoparenterales, donde por diversos motivos solo está la presencia de uno de los padres, por decirlo así. Ahora hay que tomar en cuenta y hay que mencionar que en ese avance que tenemos las sociedades en el mundo, este,
se están abriendo más puertas, por decirlo así, o se están ampliando algunos enfoques, por decirlo así, en los cuales se está dando reconocimiento a, a otros actores que no necesariamente los conocemos como era lo tradicional, ¿no? Estamos hablando de las parejas de personas del mismo sexo, ya sean hombres o mujeres, ¿no? Y bueno, en algunas sociedades, por sus costumbres, modificaciones en el tiempo, se van aceptando más que en otras. Y inclusive, pues en algunos, hasta se les está dando cierto reconocimiento legal, ¿no? Hace poco en España se ha reconocido el cambio de género. Eso es algo muy reciente, ¿no? Así como los matrimonios, ¿no? Acá en el Perú todavía no está reconocido eso, no se ha llegado a eso. Este, cada uno podemos tener nuestra perspectiva de, digamos, de compartir o no esos enfoques. Desde mi opinión personal, vengo de una formación de una familia, por decirlo, tradicional, ¿no? Y bueno, eh, reconozco en decir que me cuesta un poco el ampliar un poco el enfoque, ¿no? Para estos casos, ¿no? Porque digamos que se ven afectados o comprometidos, por decirlo así, ciertos otros roles que son propios de los padres, tanto en el género de la madre como el padre, ¿no? Entonces, la formación de los hijos me refiero, ¿no? En fin, eso es un tema amplio para conversar, pero hay que tomarlo en cuenta porque está moviéndose el mundo, sus sociedades en ese sentido, ¿no? Estos son los tipos de familia. Si lo vemos desde el punto de vista de la estructura familiar, podemos hablar del desarrollo, que se habla de la familia moderna o tradicional. Si queremos hablarlo de la dimensión demográfica, hablamos de la parte urbana o la parte rural. Si hablamos por la composición, nos estamos refiriendo más que todo un poco digamos, a la composición misma per se de esta, algo parecido con los tipos que hemos hablado, por más o menos número de miembros, por su integración, cuando no está completa, por decirlo así, o sí, por eso se habla de integrada, semi-integrada o desintegrada por distintas situaciones. Y la tipología, pues, del tipo campesino, obrera, profesional, en fin, ¿no? De cada uno por rubros profesionales. Eh, Hablando de las funciones básicas de la familia, son estas 6 que estamos hablando, que es obligatorio, inherente, que toda familia desarrolle estas funciones básicas. De repente algunas la desarrollan más en medida que a otras. Va a depender mucho de las regiones del mundo, más que todo relacionado a aspectos culturales y socioculturales, por decirlo así, pero todas tienen que tener esto, ¿no? Tienen que desarrollar estas funciones de alguna manera. Si vemos por desagregado, la comunicación, como se menciona en la diapositiva, es la función primordial para que toda sociedad se pueda interrelacionar. Si no hay una comunicación, no se va, pues, no va a haber ese canal de comunicación que es, pues, primordial, ¿no? Eh, y describe, pues, se da por aspectos, lenguas verbales, aspectos paraverbales, ¿no? Este, que a su vez muestran, pues, afecto, autoridad, comprensión, en fin. Los lenguajes, ¿no? Siempre hay un lenguaje común, ¿no? Que muestra expresiones características, como mencioné, de alguna manera influidas por aspectos socioculturales, ¿no? De razas,
de acuerdo a la comunidad a la que uno pertenece. Y siempre pues hay un lenguaje propio, ¿no? Que se forma, que se va creando dentro de la familia, ¿no? Sobre todo si queremos hablar por países, por regiones, en fin, ¿no? Hay un lenguaje que para algunos, cuando viajamos y vemos, hay algunas cosas que no entendemos, ¿no? Y así viceversa, ¿no? Pero son características propias de regiones o países donde se radican, ¿no? La otra función básica, la afectividad, ¿no? Tiene que ver con la muestra de relación o cariño que muestran los miembros integrantes de la familia, y a través de esta pues se transmite pues apoyo sobre todo en momentos de crisis, ¿no? Vemos inclusive en algunos razas, por decirlo así, vemos a veces que de repente podemos tomarlo nosotros como que son más fríos, ¿no? O no son tan comunicativos, o no demuestran tanto sus expresiones de cariño o amor, pues eh, es así. Y bueno, pues esta, esta función básica de la afectividad tiene mucho que ver, sobre todo se ve mucho cuando en los momentos de crisis que pasa en la familia, ¿no? Eh, la función básica del apoyo, ¿no? Se dice que es un sentimiento de pertenencia, ¿no? Que toda familia tiene, ¿no? Y está relacionada a creencias, eh, por grupos, ¿no? Y se puede dar de distintas maneras, ¿no? Para algunos se puede dar de manera económica, otros de apoyo esencialmente afectivo, en fin, cada familia resuelve sus situaciones según su capacidad de poder autoayudarse, ¿no? La función de adaptabilidad es una función muy importante en las familias, porque demuestra que mientras más capacidad de adaptarse a situaciones X, ya sean positivas o negativas, de una familia, demuestra más le da mayores posibilidades de avance y desarrollo, ¿no? Por eso que se habla de estas relaciones internas entre los elementos que las conforman en un entorno social, ¿no? Que tiene que ver con aspectos de educación y la parte laboral, ¿no? Entonces, y siempre van a haber cambios, ¿no? En la línea de tiempo de avance de una familia, van a haber cambios y indirectamente las familias se van adaptando, ¿no? Como parte de una tradición, por decirlo así, pero también para situaciones de crisis es mucho más importante esta función básica. La autonomía también es muy importante, de acuerdo a realidades distintas que tengan las familias, algunos miembros de estas van a ser mucho más independientes, por decirlo así, autónomos, ¿no? Como lo vemos en la fotografía de ese niño que está trabajando, ¿no? A esa edad debería estar distrayéndose en otras cosas, aparte de su colegio, pero sin embargo, este niño ya lo vemos que está ahí trabajando y ya tiene un rol preponderante en su familia y una responsabilidad, ¿no? Entonces, esa perspectiva que va a tener este niño va a ser siempre muy distinta, ¿no? Por eso se habla que desarrollan mecanismos, ¿no? Que marcan los límites entre dependencia e independencia, ¿no? De estas personas, ¿no? Y esta función familiar es importante dentro del grupo familiar en relación al entorno, ¿no? Porque le da soporte, ¿no? Sobre todo en las familias de estratos económicos bajos, por decirlo así. Claro está que también esto de alguna manera los expone más a situaciones del entorno social de riesgo para un niño, ¿no? En ese ejemplo que estamos viendo. Reglas y normas, algo que existe en toda sociedad, es inevitable que nadie puede vivir haciendo lo que le dé la regalada gana, por decirlo así.
Siempre todos tenemos que cumplir en donde estemos, trabajo, centros de esparcimiento, colegios, universidades, y en la misma familia siempre van a haber reglas, ¿no? Y esas reglas, pues, y esas normas, pues, permiten, pues, mantener un orden, una armonía, ¿no? De las conductas de nosotros como miembros de una familia, una sociedad. Entonces es cierto que cada familia tiene sus reglas propias, ¿no? Que nada está escrito, todo está establecido, eh, flotando, como decimos, pero las conocemos, ¿no? Entonces, y sabemos identificarlas, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, yo cuando era adolescente sabía que salía a la calle y ya sabía que había una hora en la que tenía que regresar, ¿no? No debía pasarme de esa hora, ¿no? Era algo que ya estaba establecido y no tenían que recordarme cuando salía, ¿no? Por decirlo así, un ejemplo, ¿no? Y estas reglas y normas pues facilitan las relaciones entre interpersonales, entre los miembros de la familia, ¿no? Identifican y marcan más los papeles o los roles de cada uno de los miembros. Esas son las funciones básicas de la familia. Ahora vamos a entrar a ver técnicas y instrumentos para el abordaje familiar, que son muy importantes, ¿no? Y que abarcan estos instrumentos para abordaje y para ver qué o establecer qué, las funciones de la familia, el ciclo vital de la familia, acontecimientos vitales estresantes, ayuda también para la valoración geriátrica integral, ¿no? Nos ayuda también a saber usar el instrumento eh, de, de salud familiar, ¿no? El registro, ¿no? Y obviamente la estructura, ¿no? Este cuadrito es muy interesante porque nos visualiza y nos hace ver bien este, cómo son esos instrumentos en lo que es salud familiar y comunitaria y nos sirven para dos cosas, para evaluar y para registrar. Cuando hablamos de registro, estamos hablando del registro de carpetas familiares, de tarjetas de registro familiar, para el uso del registro de programas de salud familiar y comunitario, para registro de actividades de participación ciudadana, para el registro de una historia clínica orientada en problemas, para entrevistas familiares. Para eso nos sirve el registro. Siguiendo esa misma línea del registro, ese registro que nos permite realizar una atención comunitaria que nos va a dar un diagnóstico de salud, ¿no? Un programa y a través de una participación, ¿no? Esto para que nos lleve a una atención integral, ¿no? Ese es la principal, eh, el principal objetivo final desde lo que es el uso de registro. Y si nos vamos para evaluar, eh, nos sirve pues para evaluar los tipos de familia, la estructura familiar, las funciones familiares, el ciclo vital familiar y los acontecimientos estresantes, lo que hemos mencionado en la diapositiva anterior, ¿no? Para eso es el uso de estos instrumentos en lo que es evaluación, ¿no? Y nos permite una atención familiar que podemos establecer por tipo estructural, longitudinal y funcional, y también que nos lleva pues a una atención familiar de la mano con la atención comunitaria para el objetivo final de una atención integral en la familia y comunidad. Por eso que es muy importante este cuadrito. Uno de los instrumentos, digamos, fundamentales, el APGAR familiar, es un instrumento que se creó lo creó Smithstein en Seattle en 1978. Es un cuestionario autoadministrado, ¿no? De 5 preguntas,
¿no? Evalúa las áreas de las funciones familiares, ¿no? Cada pregunta se puntualiza, se da un puntaje según una escala, la escala de Likert, y tiene pues las puntuaciones de 0, 1 y 2, ¿no? Al final se obtiene un índice entre 0 y 10, ¿no? De acuerdo a la puntuación que se dé. Es para aplicar a integrantes de la familia mayores de 15 años y es un instrumento que nos da un diagnóstico de riesgo, ¿no? Desde el punto de vista familiar. Eh, Eso es lo que es el ADGAR, ¿no? Sus siglas: adaptabilidad, participación, grado de maduración, afectividad, resolución, desde el punto de vista de función de la familia. El cuestionario, que lo van a trabajar como parte de la tarea más adelante. Y este es el aspecto de la calificación, ¿no? De 0 a 3 puntos, una disfunción severa; de 4 a 6 puntos, una disfunción moderada; y de 7 a 10 puntos se considera una familia funcional. Ojo que menciona si la funcionalidad o disfuncionalidad se encuentra en más de un miembro de la familia, el calificativo se otorga a todo el grupo, ¿no? Ese es un aspecto que hay que tener en cuenta. El otro, hablando de lo que es ciclo de vida familiar, vamos a tocar, hay varios, vamos a mencionar algunos, los más conocidos, porque de acuerdo al texto que revisen pueden encontrar en algunos, hay varios, de varios autores. El más usado común, el ciclo vital familiar de Duval, ¿no? Donde habla por etapas, ¿no? En la vida matrimonial, nuevos miembros, niños preescolares, niños escolares, adolescentes, dispersión, nido vacío, reemplazo. Son 8 momentos en el cual cada uno de ellos aborda, por ejemplo, hablando de la vida matrimonial, se considera de la boda al nacimiento del primer hijo, ¿no? Nuevos miembros desde el recién nacido hasta que el hijo cumpla 2 años y medio, ¿no? Preescolares igual, da ahí el rango etario; escolares también, adolescentes también. Dispersión, ¿a qué se refiere? Cuando la partida de los hijos, ¿no? Ya sea por estudios y sobre todo trabajo, ya los hijos o su misma vida ya matrimonial en parte, ¿no? Nido vacío, la independencia que se da pues ya de todos los miembros a partir de la salida del último hijo, ¿no? Y se quedan los pares y viene ya la etapa del reemplazo, jubilación, ¿no? Desde que uno ya se retira del trabajo hasta el momento inevitable de la vida, que es la muerte, ¿no? En otros que mencioné, pues, que se conocen también, el de Heyman, que también tiene 5 fases, ¿no? Que son estas que se están mencionando: matrimonio, expansión, dispersión, independencia, retiro, muerte, pero que son muy similares a lo anterior que hemos visto, ¿no? Repito, dependiendo del autor que encuentren, van a poder ver al final llegar a lo mismo, ¿no? Por eso hablamos pues del de Duval, el de Heyman, hay otro de la OMS, ¿no? El de Medalí, en fin, son distintos modelos de ciclo vital familiar que vamos a encontrar, ¿no? De acuerdo a los autores, ¿no? Pero definitivamente lo que describe son los momentos hablando del tiempo por lo que pasan todas las familias, ¿no? El genograma o ecomapa, más conocido como familiograma, ¿ya? No puede haber un genomapa, un familiograma que no tenga esto, ¿no? Si no cumple estos 3 niveles, no se va a poder realizar o graficar un familiograma, ¿no? Y son el trazado de la estructura familiar, el registro de la información de la familia y el delineado de las relaciones familiares, ¿no? Entre sus miembros. Recuerden bien esto, que es generalmente una de las preguntas de este tema de examen. Y el genograma, esto es algo
lo que estoy pasando es muy compactado. En la tarea que van a realizar va a venir un instructivo en el cual van a poder desarrollar la, el trabajo, el desarrollo, y ahí, bueno, van a verlo ya más a detalle, ¿no? El genograma es un instrumento de trabajo imprescindible en los médicos de familia o de atención primaria, ¿no? En los cuales permite conocer, pues, datos visibles que están ahí, que a veces muchos profesionales no los saben ver, y ayuda a obtener información en relación a los miembros y su dinámica o su relación entre estos, ¿no? Y no solamente una generación, sino de varias generaciones, ¿no? Cormack mencionaba de que el genograma es como un retrato familiar de un determinado momento de tiempo, ¿no? Es un excelente sistema de registro, ayuda a que los miembros de la familia a verse como un parte de un todo, es como si te mostrara una fotografía muy detallada de algo relacionado con uno mismo, ¿no? Y adquiere su máxima importancia al detectar problemas emocionales generalmente no reconocidos u ocultos, o afecciones psicosociales significativas que también están ahí dispersas, ¿no? ¿Cuándo debe emplearse un familiograma? ¿No? Va a depender pues de la evaluación que se haga desde el punto de vista familiar, ¿no? Siempre debe utilizarse como parte de un manejo ante una situación clínica que sugiera una crisis o una disfunción familiar ya vista, ¿no? Y como sistema de registro ofrece múltiple información sin tener que repasar y leer todos los datos eh, de las historias individuales o tradicionales que conocemos, ¿no? E inclusive nos da otra información de la parte familiar, ¿no? Que puede incluir también antecedentes desde el punto de vista de patologías, ¿no? La misma estructura de la familia, el ciclo vital que hemos estado revisando, ¿no? O algo de algún acontecimiento importante, ¿no? Eh, Se realiza mediante símbolos, se grafica, mejor dicho, mediante símbolos. Por ejemplo, para varones se utiliza el cuadrado, el símbolo del cuadrado, para las mujeres se utiliza el círculo. Si queremos hablar porque cuando realicemos un familiograma siempre va a haber una persona o paciente índice, que es la que contacta a los profesionales del servicio de salud, y esa persona índice siempre tiene que estar remarcada en sus bordes más sombreados para conocer qué es la persona índice. Si hay alguna información de fallecimiento, se grafican de la manera como se está viendo, de lo mismo embarazos, partos, por ejemplo, con feto muerto, abortos provocados espontáneos, en fin. Cuando hay una separación de la pareja o del matrimonio, bueno, del matrimonio por decirlo así, ¿no? Porque formalmente, legalmente están ya casados y ahí hablamos de separación, o cuando viene la parte del divorcio, ¿no? Nos ayuda a eso, ¿no? Cuando la pareja está de conviviente, ¿no? Se grafica de esa manera, ¿no? Eso es para los integrantes de la familia. Para expresar las relaciones entre estos, se utiliza el delineado, ¿no? Y a mayor delineado, por decirlo así, a mayor gráfica de delineado entre un integrante y otro, grafica mayor intensidad o fortaleza de la relación, ya sea para aspectos positivos o negativos, ¿ah? Porque estamos viendo ahí que, por ejemplo, en la gráfica, muy unidos o intensos es tres líneas, y para unidos, por decirlo así, son dos líneas, ¿no? Sin embargo, para una relación conflictiva se hace como una especie de zigzag, ¿no? Pero vamos a encontrar, como vemos abajo,
situaciones de lo que generalmente conocemos como relaciones de amor y odio, por decirlo así, donde es una relación muy estrecha, pero a su vez conflictiva, ¿no? Este, También cuando son distantes se hace mediante punteado o cuando están separados, ¿no? A través de una separación, como se grafica y se muestra ahí en el gráfico. Entonces, este es un ejemplo de la familia Fernández Rojas, ¿no? Donde ya se ha desarrollado el familiograma y más o menos esta es la gráfica que pueda mostrar. Y para una persona que ya, un profesional, ya sea médico o no médico del equipo de atención primaria, que esté familiarizado con estos instrumentos, le es fácil, solo visualizando y leyendo algunos datos, poder tener ya un panorama del momento que está pasando esa persona y su familia, ¿no? Y ya te da una idea de más o menos cómo continuar con tu abordaje, ¿no? Entonces, este es el producto que al final en el trabajo, cada uno a la hora que presente va a ser parecido o tendrán algunas similitudes. Eh, Básicamente aquí en este gráfico estamos viendo 3 generaciones. Podemos darnos cuenta que el paciente índice del ejemplo que hemos hablado es esta Laurie de 22 años, por ejemplo. La familia de Laurie es la que está enmarcada en este pseudo círculo. Y bueno, ahí están las relaciones graficadas, positivas o negativas, eh, de problemas o acercamientos, distanciamientos, que se pueden visualizar, ¿no? Con algunos datos de registros de importancia, ¿no? Eh, ¿Quién diseña el genograma? Como ya mencioné, este, cualquiera del equipo de atención primaria, ¿no? O de atención integral, ¿no? Que esté familiarizado. En el médico de familia es obligatorio, un requisito el estar, pues, obviamente familiarizado con ello, ¿no? Es un instrumento básico para las actividades que realiza los médicos de familia, hasta mentalmente ya están, cuando conversan con una persona, un paciente, graficando, ¿no? De manera mental, eh, un familiograma, por decirlo así, ¿no? ¿Dónde se registra? No hay ningún formato establecido, es una hoja en blanco en la cual uno empieza a registrar la información y te va saliendo una gráfica, amplia, pequeña, qué sé yo, dependiendo de la realidad de la familia que estamos abordando, ¿no? En resumen, el familiograma, pues, es de gran utilidad para estudiar a las familias y nos ayuda a identificar riesgos y daños en lo que es salud. Nos da, por ejemplo, datos demográficos, tipo de familia, dinámica familiar. Nos facilita al equipo de salud datos importantes de la familia, ¿no? También facilita el trabajo de educación y prevención de algunos problemas de salud, ¿no? Y ahí se ve que se menciona que se puede llenar en varias sesiones. Bueno, esas varias no tienen que ser más de 3. Máximo en 3 sesiones, el médico o el personal del equipo de atención primaria debería de terminar el familiograma, ¿no? Y obviamente, no necesariamente la participación de todos los miembros, pero ya sí, pues con la mayoría de ellos entrevistándose, ¿no? A veces, pues, nos podemos dar cuenta de que alguno de los miembros es negativo, no quiere participar en ello, y ya con eso te das cuenta o te da una perspectiva de la relación que pueda tener de uno con otras personas, más aún jalando la información que tienen los otros actores de esta familia o integrantes, ¿no? Entonces, normalmente se hace, pues, o es a veces en el consultorio o a veces en el establecimiento de salud donde se hacen sesiones que a veces se citan o en la visita domiciliaria, ¿no? Que generalmente es en esta, ¿no? Pero en cualquiera de esos escenarios se puede hacer. El ecomapa
es algo parecido al familiograma, que nos da una representación del panorama de la familia en relación a los otros actores de la comunidad que tienen que ver con esta familia y que también pues pueden nutrir de manera positiva o negativa a los integrantes de la familia en relación a estos sectores, por decirlo así, ¿no? Y nos ayuda pues a determinar recursos, ¿no? Para valoración de pérdidas o privaciones que se puedan dar en un momento indicado, ¿no? Entonces, el Ecomapa permite visualizar la relación que establece la familia con su entorno social y nos da, pues, debilidad, nos muestra, ¿no? Debilidades, fortalezas que nos pueden servir de influencias y apoyo en nuestro trabajo, ¿no? Ah, esto más o menos, lo que ven ustedes al centro del círculo central, es ahí es donde se coloca el familiograma, ¿no? Y alrededor del familiograma ya se trabaja pues con los actores por sector, por decirlo así, que tengan relación con esa familia, ¿no? Ahí pueden ver pues cuáles pueden ser los familiares, los amigos, el trabajo, el establecimiento de salud, las entidades religiosas, los espacios de recreación, las entidades educativas, los medios de comunicación y también la representación gráfica es igual que a la hora de elaborar el familiograma, ¿no? Sobre todo las relaciones o conexiones se hacen de manera con ese delineado, ¿no? Entonces eso también es importante para hacernos ver de repente que el problema viene de repente inicia o se mantiene, por ejemplo, del colegio o de la universidad o del trabajo, qué sé yo, ¿no? Entonces, dependiendo de la realidad que muestre esa familia, ¿no? En el abordaje que hacemos. El otro campo que hablamos es acontecimientos vitales, estresantes, que son parte de las actividades de la vida. En, Podemos acá utilizar la escala de Holmes, que es para uso de valoración del estrés, ¿no? Es un test de autoaplicación, ¿no? Que se elaboró en ese año, ¿no? Presentado en esa revista. Se valora los eventos de la vida de la persona que le generan estrés, lo que se conoce como eventos críticos, ¿no? Debe de aplicarse en función a los eventos que no tengan mayor tiempo de 8 meses. En este caso consta de 43 eventos con valores de 100 al 111, ¿no? Que son lo- lo- los eventos a tomar en cuenta, ¿no? Ahí está el puntaje de la escala de Holmes, ¿no? Para poder determinar que no existen problemas importantes, que hay crisis leve, que hay crisis moderada o que puede haber crisis severa, ¿no? Es un poquito largo el autoaplicativo, pero es interesante. Otro que podemos usar es el test de Zoom, ¿no? Para, sobre todo, aspectos de identificación de estados predepresivos o depresivos, por entenderlo así, ¿no? Es un instrumento fácil de aplicar, consta de 20 preguntas, ¿no? 4 escalas, ¿no? Y para aplicable a las personas o a los integrantes, la miembros de la familia de 15 de años para arriba, ¿no? Y ahí está también con su calificación, ¿no? Donde de acuerdo a la puntuación nos da pues un parámetro de si hay algo normal, si hay alguna presencia de depresión inicial, ¿no? O ya establecida, o ya severa, por decirlo así, que ya requiere otro tipo de manejo ya más avanzado y con el apoyo de otros profesionales, ¿no? Como por ejemplo el médico de salud mental, médico psiquiatra, ¿no? El otro punto que hablamos en lo que es el logro de esta clase es saber cuándo las familias están en riesgo, ¿no? Entonces, eh, tiene que ver con estas etapas críticas en la línea de tiempo de la familia y pone a prueba las funciones básicas que desarrolla esa familia, ¿no? Entonces,
Puede ser pues el embarazo, el nacimiento, la enseñanza de la sexualidad, el estado laboral, algún deceso de algún miembro por algún problema específico, problemas externos. Y en todos estos puntos pueden ser de alguna magnitud de repente mayor de lo frecuente, ¿no? Entonces, va a poner a prueba las funciones familiares. Esos son los momentos o las etapas críticas de toda familia que va a pasar. Y pasando al aspecto de la violencia familiar, este es un tema muy, muy amplio, eh, que lamentablemente se suele ver mucho más frecuente en sociedades, regiones o países de repente que no están en un desarrollo pleno, por decirlo así, desde el punto de vista de desarrollo general de la persona, ¿no? Entonces, esos ciudadanos, esos integrantes de esas sociedades van a estar expuestos pues a, a estos problemas, ¿no? De repente más que otros en otras realidades, ¿no? Entonces, ¿qué se entiende por violencia familiar? Eh, Cualquier acto pues de agresión, ¿no? Que se produce dentro del hogar, ¿no? Y, y bueno, o la violencia pues que se realiza en el ámbito, en el terreno que tiene esa familia por parte de alguno de los miembros hacia otro o hacia varios, ¿no? No necesariamente es a una persona, es más frecuente ver a uno de los integrantes como víctima, pero al final de cuentas no es una sola víctima, hay más víctimas, ¿no? Porque trae un golpe familiar muy grande, ¿no? Entonces, esta violencia familiar pues adopta varias formas pues que involucran usos pues de estrategias desde el punto de vista eh, negativo de la intimidación o amenazas o conductas violentas, ¿no? De una persona hacia otra, ¿no? Que ejerce más poder, ¿no? Se suele ver pues que es más frecuente en el sexo masculino hacia el sexo femenino, ¿no? Que a menudo son las víctimas, pero también se ve lo inverso, ¿no? En menor porcentaje, pero también lo hay, ¿no? El maltrato infantil eh, es un problema que eh, lamentablemente se ve mucho, ¿no? Y que no necesariamente es de alguno de los padres hacia los hijos, también puede ser hacia los de hermanos, entre hermanos, en fin, ¿no? Em, También para tener en cuenta que hay otros términos que son considerados como violencia familiar, pues el acoso, ¿no? La violencia en el noviazgo, ¿no? La antesala de esto, ¿no? El maltrato entre la pareja, cuando son pareja, ¿no? Este, la misma violencia doméstica, pues, ¿no? Abuso físico, violación marital, violación perpetrada hacia una persona con la que ha establecido una cita y no tiene no conoce mucho, y el maltrato infantil, ¿no? Entonces, en estas diferentes formas de violencia familiar, pues, la Coalición Nacional contra la Violencia Familiar, este, estableció que el maltrato a menudo comienza con conductas verbales, como insultos, amenazas, de ahí llegan a golpes ya, o lanzar objetos, ¿no? Y, y que pues va empeorando conforme se va estableciendo y desarrollando esta violencia familiar, ¿no? Entonces, este, siempre hay una
en ese juego de estos roles siempre hay una persona que es la omisa, ¿no? La pasiva, y a diferencia del otro rol de esta persona que es pues la que actúa con esta violencia, ¿no? Entonces, las formas, digamos, iniciales de violencia y que van ya hasta el maltrato físico, por decirlo así, eh, frecuentemente se suele ver o que inician pues a veces con la parte económica, ¿no? O el acoso, el orden es indistinto, ¿no? La parte económica pues eh, normalmente en una realidad en la que hay una persona que es la cabeza de esta familia y es la que tiene en su dominio el ingreso económico y mediante pues, lo utiliza de esta manera negativa, pues, ¿no? Para poder inferir hacia a la víctima en este caso y, y obligarla, pues, a actos no deseados, por decirlo así, ¿no? Entonces, y mediante obviamente el maltrato eh, mental o físico que puede haber, ¿no? Entonces, cuando la víctima abandona la relación violenta, ¿no? El perpetrador puede recurrir al aspecto económico como una manera de mantener el control u obligar a la víctima a regresar. Este, no se suele ver con frecuencia eso, ¿no? Porque generalmente estas personas que son las víctimas, ya sea por un temor extremo o por un, un vínculo sumiso a esta, no se logran, algunos no se logran retirar, ¿no? Entonces, eh, ya ejerce la función, pues, de obligar a esta víctima a realizar todo lo no deseado, ¿no? El acoso, pues, es una conducta de hostigamiento, ¿no? O amenaza repetitiva que se da, pues, a menudo y que puede llevar más adelante ya al maltrato físico o sexual cuando la persona va cediendo, la víctima va cediendo en este acoso, ¿no? Esas son las etapas, digamos, de inicio, por decirlo así, pero tarde o temprano, pues, ya aparece, pues, el maltrato físico, el maltrato sexual y el maltrato psicológico o emocional, ¿no? Y cada uno pues ya con, con unas características propias de mayor eh, influencia de golpe, no solamente físico, sino emocional para la persona, ¿no? Entonces, puede llegar a extremos, pues, ¿no? Inclusive hasta la muerte, ¿no? Cuando es agresión física, ¿no? Ya hemos visto en distintas, noticias inclusive, ¿no? Entonces, la parte sexual igual, y todo esto pues va de la mano en un entorno en el cual las sociedades no están bien cimentadas desde el punto de vista eh, de la formación de la familia, de la educación de sus miembros y de la realidad de conocimiento cultural, sociocultural que tienen estas sociedades, ¿no? Entonces, este, vamos a ver pues que eh, se pierden pues ante esta realidad se pierden valores, ¿no? Y, y pues ello conlleva pues a que aparezcan este tipo de violencia en este caso, ¿no? Y a eso suma a veces también costumbres culturales arraigadas, por decirlo así, en las cuales hay algunas sociedades que son mucho más machistas que otras, ¿no? Y el género tiene mucha disparidad, ¿no? Y entre comillas, en esa pseudo realidad, pues cada uno tiene su rol, ¿no?
y en este caso la mujer, por decirlo así, no puede ni pensar el tratar de hacer actividades que sean propias del hombre, por decirlo así. Entonces, todos esos escenarios pues facilitan y ayudan a que aparezcan más estos problemas, ¿no? En ese tipo de sociedades, ¿no? Que lamentablemente pues es muy perjudicial y para la siguiente, las generaciones pequeñas que están en proceso de formación, pues, ¿no? Entonces ya es un rol más de responsabilidad y obligación del Estado a través de sus gobiernos en el tratar de corregir esto, ¿no? Y para eso no tienes que pensar solamente en aspectos de educación, de salud, ¿no? Ya tienes que, desde el punto de vista del objetivo de desarrollo pleno de la persona, hay que entender que hay que desarrollar todas esas dimensiones que son trabas para que una sociedad desarrolle, ¿no? Trabajo, transporte con comunicaciones, vías de acceso, ¿no? Equidad en tipo de remuneraciones, en fin, ¿no? Componentes que tienen que ver con el desarrollo pleno de las personas, ¿no? Esto, por ejemplo, es un gráfico que en 2018, antes de la pandemia, se registró en las fuentes del Seguro Social, relacionado a cápites de hechos o problemas que afectan a la familia y el hogar, ¿no? Por las distintas clasificaciones del CIE 10. En ese momento fueron 12.786, ¿no? De una red específica, bueno, de redes asistenciales a nivel nacional. Y bueno, pues es algo que hay que estar luchando. No hay un seguimiento en función a estas estadísticas, ¿no? De que debería de hacerse de manera más constante desde el punto de vista institucional en las organizaciones de salud, me refiero, ¿no? Entonces, estas agresiones y violencias familiares generan un impacto, ¿no? En la persona, y en lo que se suele ver de etapas de inicio, pues, esto que estamos viendo, el síndrome de dolor crónico o embarazos no deseados, dependiendo del tipo de maltrato que pueda haber y que puede llevar estas etapas iniciales a ya problemas de mayor envergadura, como problemas de salud establecidos como depresión, alcoholismo, drogadicción, problemas de farmacodependencia, ¿no? Que pueden llevar inclusive ambas situaciones a intentos de suicidio y la muerte, ¿no? Entonces, es importantísimo que los equipos de atención primaria sepan detectar a través del tamizaje y el abordaje de sus guías institucionales, ¿no? De atención integral, el detectar de la manera más temprana esto, ¿no? Para evitar llegar a eso, ¿no? Y una vez detectados estos problemas, ya que pasan esa etapa del manejo del equipo multidisciplinario, que es importante, pero ya tienen que ir con el soporte paralelo en el caso de salud ya de profesionales de salud mental, de psiquiatría, de servicios sociales, Ministerio de la Mujer, Defensoría Legal, en fin, ¿no? Entonces, el enfoque de intervención debe ser multidisciplinario, ¿no? Y por eso hablamos de apuntalar enfoques de derecho de las personas, enfoque de respeto de géneros, o entre géneros, mejor dicho, enfoque de manejo de salud pública, ¿no? De educación e interculturalidad, ¿no? Y de tratar de mantener en la parte social eh, un enfoque de cultura, de paz, ¿no? De integralidad, ¿no? Entonces, es importante verlo de esa manera, ¿no? Bien, esto ha sido toda la clase. No sé si tengan alguna pregunta, alguna observación. Los escucho, estoy
antes de pasar a dar las pautas de el trabajo que se va a realizar para la próxima semana. A ver, los escucho. El delegado o la delegada del curso. Perdón, ¿me copian? Sí, doctor. Sí, doctor, se Ah, escucha. bueno, no sé, muchachos, si tienen alguna pregunta antes de pasar al- a las indicaciones del trabajo. Los escucho. No, doctor. Bien, bueno, es bien didáctico, no es nada de mayor, muy complejo para poder, entender de manera conceptual lo que hemos hablado, ¿no? Yo les voy a colgar ahora en la web el instructivo al detalle de cómo desarrollar el familiograma, ¿ya? Y cuál va a ser el trabajo, porque no se va a presentar en esta oportunidad a sus tutores, porque este sábado y el otro estamos por lo de las fiestas, entonces solamente lo van a subir como trabajo. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Escoger una familia que ustedes consideren que está en riesgo de cualquier situación X, y a esa familia, obviamente una familia que de alguna manera ustedes conozcan y tengan acceso, y a esa familia aplicarle el familiograma y estructurarlo y presentarlo y subirlo. Ese es el trabajo que van a tener que hacer, y ya los tutores lo revisarán, ¿no? Este, vuelvo a repetir, les voy a subir tanto como la instructivo, es para entenderlo, y escogen una familia en riesgo y traten de escoger, pues, obviamente una familia en riesgo, ¿no? Porque si escogen una familia normal, que no haya mayor situación de crisis, el familiograma no va a ser muy rico a la hora de mostrar alguna información, ¿no? Por eso sería importante que traten de graficar o de escoger una familia que tenga algún problema de mayor severidad o magnitud, ya sea, ¿no?, de cualquier índole, pues problema laboral, de salud de alguno de los integrantes, de algún conflicto entre ellos, lo que sea, algo que genere y genere una crisis en la familia, y obviamente entra afecta la funcionalidad de la misma, ¿no? Entonces, eso es lo que van a hacer, por favor. No sé si tengan alguna duda de lo que he mencionado. El delegado. Doctor, entonces la tarea es individual, ¿no? Sí, es individual Individual. porque va a ser un poco más complicado que se estén juntando para hacer esto, dado que estamos en un momento de fiestas. Entonces, cada uno escoge una familia, y con la orientación de las diapositivas y la orientación del instructivo lo desarrollan. Y bueno, si tienen alguna duda, algo en cuestión a la hora de realizarlo, bueno, lo conversan con su tutor, ¿no? Para alguna observación que les pueda levantar el docente en su momento, ¿no? La fecha de presentación va a ser para el día viernes de la próxima semana. Hasta el día viernes, mejor dicho, de la próxima semana lo puede presentar, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más. Gracias, doctor. No sé si alguno de los compañeros tenga alguna duda en estos momentos, la puede hacer. No, no, doctor. Ok, muchachos, muchas gracias entonces, y ya en unos minutos procedo a subir el instructivo y la clase para que desarrollen su trabajo. Desde mi parte y para los docentes, pasen una bonita Navidad en compañía de sus familiares queridos, recordando los que ya no están,
Y eso es lo más importante, ¿no? Acordarse de ellos y que se cumplan sus deseos para el próximo año también. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas Gracias, gracias, doctor. Gracias, doctor Galván. Bien, estimados alumnos, profesores, que pasen una feliz Navidad, unión familiar y muchas bendiciones para todos. Hasta la próxima semana. Gracias, doctora Vites, igual para Gracias. usted. Que tenga una bonita Navidad, profesores, para los alumnos también. Feliz Navidad para todos.